le queda el juego después de ese empate, un punto para cada uno, que a lo mejor nos contenta a ver? Bueno, visto el partido, creo que no hay muchas ocasiones. Es un partido porque sí, hemos llegado mucho a la portería contraria, hemos tenido muchas oportunidades, hemos metido 2 goles, hemos encajado 2 goles de 2 corners y bueno, pues al final hemos hecho con el empate, pero lógicamente pues pena porque queremos ganar el partido. Mister, no sé si me sale peor por esa última jugada de empate a 2, por ese error en cobertura completamente de Xavi. No sé cómo lo han visto ustedes del banquillo, da la sensación de que va a hacer más el golpe. Bueno, son jugadas, sabíamos que el Pontevedra pues, nos iba a afectar. El Pontevedra está en una situación apurada y aunque vaya perdiendo, pues sabíamos que aquí en su campo iba a afectar y que se iban a producir situaciones de este tipo, ¿no? Entran muchos jugadores en el área, pues, siempre hay un poco al balón y demás y hay que resolver estas situaciones, ¿no? Si hubiésemos podido resolver esta situación probablemente estaríamos logrando un resultado totalmente diferente. Pero ha habido opciones para no tener que llegar al 2-2 porque ha habido ocasiones muy claras para hacer el 1-3. Sí, ha habido ocasiones muy claras, pero bueno, hemos metido 2 goles fuera de casa, que no es fácil, un campo difícil como el del Pontevedra, que iban muy motivado y bueno, pues quizá entiendo que debería haber sido suficiente para ver nuestra victoria, ¿no? Pero bueno, no ha sido así y nos ha faltado contundencia en el área a la hora de defender y bueno, pues hemos jugado de esa manera. Puede haber un motivo la permanencia resuelta, pero pues debe haber un paso muy importante en ese sentido. Nosotros lo que queremos es coger a la zona media de la tabla lo antes posible, intentar ir escalando posiciones y llegar lo más arriba posible. Eso es lo que queremos hacia arriba y es lo que queremos hacer. ¿Qué importancia le da el partido de Segovia de la semana del viernes? Bueno, es un partido muy importante. En casa tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Y, bueno, llevamos una buena trayectoria últimamente y bueno, pues vamos a ver si el punto de hoy, que en principio se puede considerar un buen resultado en este campo, aunque lo que he dicho antes, pues creemos que tenemos ganado, pues unos buenos viernes en casa para la Segoviana. Mister, el viernes pasado hablábamos de lo bien que lo había hecho el equipo en campos de hierba artificial, hoy se ha sobrepuesto también a un campo que estaba tal vez en el mejor estado y también cuando ha echado el balón abajo ha sido mejor que el rival. Hoy el equipo ha hecho un buen partido. Vamos, creo que nos ponemos en el fútbol, hemos tenido posibilidad, hemos llevado al área rival, hemos desbordado. Bueno, hemos tenido ahí además. También creo que defensivamente hemos controlado bastante el partido, pero bueno, hemos defendido bien los corners. Al final del primer tiempo, al final del segundo tiempo, nos ha gustado. Bueno,